Tira hacia abajo y a tu derecha. Si lo fuerzas lo vas a romper. Esto no va a salir, Bob. Dale al interruptor. Una simple bombilla está evitando el aterrizaje de un avión de pasajeros. Anda, que ponerse a discutir por una pieza sin importancia de 10 céntimos en este avión. Mientras la tripulación intenta arreglar un problema sin importancia, empieza a originarse otro más importante. Todavía estamos a 600 metros, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? El avión choca contra un pantano en medio de la nada. Los supervivientes del accidente se enfrentan a un nuevo peligro. El pantano está lleno del combustible del avión. ¡Que nadie encienda una cerilla! El vuelo 401 de Eastern fue un accidente clave en la historia de la aviación. Este accidente concentraría la atención de los investigadores en algo inesperadamente peligroso presente en las cabinas de todos los vuelos comerciales. Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real. Está basada en informes oficiales y en relatos de testigos oculares. Distracción fatal. 29 de diciembre de 1972. Los albores de la era de los Jumbo. Este avión Tristar L-1011, el avión de pasajeros más moderno del mundo, se dirige hacia Florida. El avión Lockheed Tristar era una nave fascinante, una criatura alada preciosa, un avión muy potente e innovador. La cabina de mando de este avión de la compañía Eastern Airlines es grande y silenciosa. La atención es de calidad. Bob Loft es el capitán del vuelo 401 de Eastern Airlines. Lleva más de 30 años trabajando para esta compañía aérea. Su primer oficial es Albert Stockstill. Su segundo oficial, Donald Repo. El avión deja atrás el frío gélido de Nueva York y se dispone a descender hacia Miami. Bienvenidos a Miami. La temperatura ronda los 20 grados y hace una noche muy agradable. Dale, baja el tren de aterrizaje. Angelo Donadeo es experto en mantenimiento de la compañía Eastern Airlines, pero no está trabajando, sino que viaja como pasajero con destino a Miami. El vuelo de esta noche transporta 176 pasajeros. La mayoría se dirige al sur para celebrar el Año Nuevo. Ron y Lily Infantino llevan casados tan solo 20 días. Acaban de pasar las Navidades con la familia de Ron. La señal luminosa para que nos abrocháramos el cinturón se iluminó como de costumbre ya que estábamos llegando. Miro por la ventana y veo luces y el aeropuerto. Cerca de medianoche el avión empieza a aproximarse al Aeropuerto Internacional de Miami. Albert Stockstill pilota el avión, mientras Donald Repo realiza la comprobación previa al aterrizaje. Radar. Arriba, apagado. Paneles hidráulicos comprobados. 35, 33. Tren de aterrizaje bajado. El capitán detecta un problema. Bert, ¿ese botón está atascado? Tren de aterrizaje. La luz que indica que la rueda de aterrizaje del morro del avión está extendida no se ha encendido. Sube entonces el tren de aterrizaje. Es posible que solo se haya desplegado la mitad del tren de aterrizaje. El capitán Loft lo vuelve a intentar. El sonido del despliegue del tren de aterrizaje se escucha en todo el avión. Hace un sonido característico muy alto y cuando has volado mucho es un sonido que te resulta muy familiar y puedo afirmar que lo oímos. Los pilotos desplegaron el tren varias veces y nosotras no nos asustamos. Simplemente son cosas que pasan. Nos miramos y dijimos, vaya, hoy vamos a llegar algo más tarde a casa. Sigue sin encenderse la luz. El capitán Loft no está seguro de si el tren de aterrizaje del morro está desplegado. Si no es así, el aterrizaje podría convertirse en una tragedia. Torre de control, aquí vuelo 401 de Eastern. Creo que vamos a tener que volar en círculo. Todavía no hemos conseguido encender la luz del tren de aterrizaje del morro. Vuelo Eastern 401 recibido. Continúen volando a 600 metros y sigan el control de aproximación 1.28.6. ¿Quiere que compruebe las luces? Sí, compruébalas. El ingeniero de vuelo Donald Repo lleva a cabo una comprobación denominada Árbol de Navidad. Encender todas las luces de aviso de la cabina para comprobar si funcionan todas las bombillas.
El indicador de la rueda de aterrizaje del morro no se enciende. Probablemente la bombilla esté quemada. No obstante, hay una posibilidad remota de un fallo doble. La bombilla y el tren de aterrizaje podrían estar estropeados al mismo tiempo. Bob, ¿puedes mover un poco la luz? Sin embargo, el capitán no alcanza la bombilla que está dando problemas. En tierra firme, la torre de control da instrucciones al vuelo 401 para que suba hasta los 600 metros y para que vuele en círculos, lejos del aeropuerto, hasta que solucione el problema. ¿Quieres que lo pilote yo, Bob? ¿En qué frecuencia nos quería oír, Bert? 1.28.6, señor. Hablaré con él. Está justo encima del rojo, ¿verdad? Sí, pero no le llego desde aquí. Vaya. Sí, yo tampoco puedo sacarlo. Es una noche sin luna. El avión cambia de dirección y se desvía de Miami. En el exterior reina la oscuridad. De repente todo se volvió negro. Eso significa que estábamos volviendo hacia el oeste, hacia los pantanos de los Everglades. El copiloto Albert Stockstill está dirigiendo el avión, pero el capitán Loft necesita su ayuda para solucionar el problema. Pon el piloto automático. Vale. El avión TriStar está equipado con el piloto automático más complejo de la historia. De hecho, el piloto automático es capaz de aterrizar él solo el avión. Albert Stockstill lo programa para que continúe volando a 600 metros. Comprueba ahora si puede sacar esa bombilla. Bien. Finalmente consiguen extraerla. Richard Pragluski es ingeniero aeronáutico. Suele coger este vuelo y por eso sabe que la nave está sufriendo problemas técnicos. Se estaba alejando, iba hacia el pantano de Everglades. Sabía que al avión le estaba pasando algo porque cuando hay un retraso los aviones vuelan en círculos. El problema cada vez tiene más difícil solución. Ahora Albert Stockstill no consigue poner la bombilla en su sitio. Y ahora pulsa el botón hacia adelante. Muy bien. Lo has metido de lado. Vuelo 401 de Eastern, gira a la izquierda, dirección 300. Bien, 300, vuelo 401 de Eastern. Baja y comprueba si sale la maldita rueda del morro. La bahía electrónica del avión se encuentra debajo de la cabina de mando. El habitáculo denominado el agujero infernal es un rasgo único de aviones de gran tamaño. Desde allí es posible ver el mecanismo de aterrizaje delantero. ¿Tenéis un pañuelo o algo así para cogerlo mejor? Tira hacia abajo y gira a la derecha y después a la izquierda. ¿Algo que me pueda servir? Tú baja y comprueba si esa maldita... No quiere salir, Bob. Con unos alicates le podría poner el pañuelo de papel para colcharlo. Te puedo dar unos alicates, pero si lo fuerzas lo vas a romper, hazme caso. A la mierda todo. Tú baja y comprueba si está alineado con la línea roja. Es lo único que nos importa. Anda que ponerse a discutir por una pieza sin importancia de 10 céntimos. ¿En este avión? Mientras la tripulación hace todo lo posible por arreglar el problema, en la cabina de pasajeros, Richard Pragluski mira por la ventana y ve algo curioso. A la derecha, a lo lejos, vi una torre. Daba la sensación de que estábamos planeando. Y me pareció muy extraño. Richard Pragluski se ha percatado de algo que no han visto los pilotos. El avión cada vez se acerca más al pantano que tiene debajo. Lo estás poniendo mal, ¿no? Yo creo que es cuadrado. ¿No puedes ponerlo recto? No sé, porque se está quedando obstruido. Siempre es por algo. Podíamos haberlo comprobado antes. A falta de la luz verde, no saben si el tren de aterrizaje está desplegado. El ingeniero de vuelo Don Repo se encuentra en la barriga del avión. Hay una ventana en el agujero infernal que debería permitirle ver si las ruedas delanteras están desplegadas. Mierda. No lo veo. ¿Qué? No lo veo. ¿No está alineado? No lo veo. Está todo oscuro y cuando enciendo la luz no veo nada. ¿Están encendidas las luces de fuera? ¿Cómo dices? ¿Las luces de fuera están encendidas? El capitán Loft se ha olvidado de encender las luces del exterior del avión, que son las que ayudarían a ver el tren de aterrizaje. Inténtalo ahora. ...97 37 0074.
En el Aeropuerto Internacional de Miami, el controlador aéreo Charlie Johnson acaba de terminar de solucionar el problema que tenía otro avión. El vuelo 607 de National ha aterrizado sin problemas. Han desplegado los camiones de bomberos, pero al final no ha hecho falta utilizarlos. Entonces comprueba que el vuelo 401 de Eastern Airlines parece haber descendido desde 600 metros hasta 270 metros. Pero no le preocupa demasiado. No es extraño recibir lecturas falsas de varios barridos consecutivos de un mismo radar. Vuelo 401. ¿Cómo está yendo todo? Bien, nos gustaría regresar y aterrizar. El capitán Loft cree que muy pronto recibirá la confirmación de que el tren de aterrizaje está desplegado. Quiere regresar al aeropuerto. Eastern 401. Gire a la derecha, dirección 180. El avión se dirige hacia el oeste. Se aleja del aeropuerto. Tardará varios minutos en colocarse en posición para realizar el aterrizaje. En el pantano de Everglades, Bob Marquis y su amigo están cazando ranas. El vuelo 401 pasa por encima generando un ruido ensordecedor. Vi aquellas luces en el cielo. Vi cómo parpadeaban. Estaba todo muy negro. No se veía el horizonte en el oeste. Era muy fácil calcular a qué altura volaba el avión. Entonces los pilotos hacen una observación preocupante. ¿Le hemos hecho algo a la altitud? ¿Cómo? Seguimos a 600 metros, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Vi cómo parpadeaban las luces de la cabina, cómo se encendían y se apagaban y oí un ruido. Entonces se produjo una sensación violenta, como un latigazo y de repente un infierno. Charlie Johnson se da cuenta de que la altitud del vuelo 401 aparece como si estuviera a nivel de costa o nivel de mar. Vuelo 401 de Eastern. He perdido vuestro emisor en el radar. ¿A qué altitud estáis? No recibe respuesta del vuelo 401 de Eastern. Entonces, otro avión facilita una información inquietante. Torre de Miami, aquí vuelo 611 de National. Acabamos de ver un resplandor muy grande. Parecía proceder del oeste. Desconocemos su origen, pero queríamos que lo supierais. En un pantano oscuro y alejado, los supervivientes del accidente aéreo se ven envueltos en una pesadilla. Bob Marquis se dirige a toda velocidad hacia el lugar del accidente. Fui lo más rápido que pude, pero tardé unos 15 minutos en llegar al lugar del accidente. Sorprendentemente, Richard Pragluski está vivo. Sabía que tenía heridas muy graves porque veía mi ropa hecha jirones. Apenas tenía ropa en la parte superior del cuerpo y veía trozos de piel desgarrada en los brazos. Además, sabía que cuando estás en estado de shock no sientes el dolor. Aquello me hizo pensar que estaba muy grave. Empecé a pensar y me dije, notaré el dolor dentro de poco, pero ¿cómo mantengo la calma y salgo de aquí? Porque cuanto más estuviera en aquel pantano en la situación en la que estaba, más peligro correría. Ron Infantino salió despedido en el accidente. Se despierta en medio del pantano. Había terminado a una cierta distancia. Estaba lejos de los demás, no había nadie cerca de mí. Lily. Lily. Está gravemente herido. Lily, con quien se había casado poco tiempo antes, iba sentada a su lado, pero ahora no la veía.
El agua del pantano apagó las primeras llamas. Pero a continuación, los 20.000 kilos de combustible que transportaba la nave inundan el pantano. Una simple chispa podría iniciar un incendio mortal. ¡Que nadie encienda una cerilla! Estamos rodeados de combustible. Habría sido muy triste sobrevivir a aquel accidente y que después alguien cometiera la tontería de encender una cerilla y nos hiciera volar por los aires. Es lo que más me asustaba. Con la esperanza de ayudar a los supervivientes, Bob Marquis se lanza a las aguas del pantano. Inmediatamente nota en la piel el escozor producido por el combustible. Me quemé las piernas. Tuve que pasarme una semana en el hospital con las piernas quemadas. Tranquilo, te tengo. Bob Marquis salva a más de una docena de personas y evita que mucha gente muera ahogada. Alejado de los demás supervivientes e incapaz de moverse, Ron Infantino tiene ahora una nueva razón para temer por su vida. Al cabo de un rato empecé a oír cómo los caimanes y las serpientes se metían en el agua y se acercaban. Escuché las mandíbulas de los caimanes, se estaban metiendo en su hábitat natural. Si los caimanes o las serpientes hubieran venido a por mí, aquel habría sido el final, porque yo habría sido incapaz de defenderme. Transcurridos varios minutos, los helicópteros de la Guardia Costera parten en busca del lugar del accidente, pero en la oscuridad total de la noche son incapaces de encontrar los restos del avión. Bob Marquis intenta hacer señales a los helicópteros que se acercan. Veía dónde estaban y se estaban marchando en la otra dirección. Empecé a hacer movimientos con la luz hasta que vi que se dieron la vuelta y se dirigieron hacia nosotros. Cuando escuchamos el helicóptero, teníamos la sensación de que llevábamos mucho tiempo en el pantano. Fue un sonido muy esperanzador porque significaba que alguien sabía que estábamos allí. La Guardia Costera llega menos de media hora después del accidente, pero el lugar más próximo en el que puede aterrizar se encuentra a más de 100 metros de allí. Bob Marquis se dirige a toda prisa hacia el helicóptero para guiar a los equipos de rescate hasta el lugar del accidente. El primer miembro del equipo que se monta en su lancha es Don Snake. Me monté en el hidrodeslizador. Me preguntó, ¿dónde están los demás? Y yo le dije, no hay nadie más, vamos. Nos llevó hasta un claro. Y entonces dijo, no quiero ir más allá porque no quiero atropellar a nadie. Dijo, hay cuerpos por todas partes. Don Snake empieza a buscar supervivientes. Me acerqué hasta aquel objeto enorme que había visto desde arriba y me di cuenta de que era el morro del avión. Se queda sorprendido al descubrir que el capitán Bob Loft ha sobrevivido al accidente. Estaba muy mal. Tenía el cuerpo desgarrado, así que tendría alguna costilla rota. Me pareció que estaba en shock. Le tranquilicé y le dije, solo he venido yo, pero hay más gente de camino. No se mueva. Me voy a morir. Me dijo aquello y yo le llevé la contraria. Lo que fuera, con tal de mantenerlo despierto. Me sentí muy mal porque estaba yo solo. Me di la vuelta, miré hacia Miami y pensé, ¿dónde demonios está todo el mundo? Y en aquel momento, cuando miré, vi cómo se aproximaban 50 luces y pensé, gracias a Dios. El primer oficial, Albert Stockstill, muere durante el accidente. El capitán Bob Loft muere poco después del choque.
Angelo Donadeo y Don Repo han sobrevivido y son trasladados al hospital. En total, 77 personas sobreviven al choque y 99 personas mueren. Al amanecer, todos los heridos han sido trasladados ya a los hospitales de Miami. Ron Infantino es uno de los pasajeros que luchan por seguir con vida. Se acercó un cura y empezó a darme la extrema unción. Entonces supe que estaba muy grave y eso me asustó mucho. Obviamente en aquellos momentos yo seguía preguntando por Lily. Preguntaba si la habían visto. Aquella noche aquel sitio parecía un manicomio. Lily. ¿Dónde está Lily? El accidente aéreo aparece en los titulares de las noticias de todo el mundo. Es el primer jumbo que tiene un accidente y causa el número más alto de víctimas en la historia de la aviación civil de Estados Unidos. Hay una presión tremenda sobre los investigadores de la NTSB, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, para averiguar lo sucedido. Era un rompecabezas enorme porque era el avión más novedoso, el más complejo que había, el mejor, y aparentemente estaba en perfecto estado. La Junta de Seguridad se dio cuenta de que iba a ser una investigación muy larga que podría destapar una combinación de problemas de distinto nivel. El lugar del accidente constituye en sí mismo una pista importante para los investigadores que la analizan. Los restos del avión quedan esparcidos por una gran superficie, lo que sugiere que el avión se habría estrellado contra el pantano con el morro hacia arriba, como lo habría hecho si hubiera aterrizado en un aeropuerto. Todo indica que el descenso habría sido lento y gradual. Los investigadores de la Junta de Seguridad logran documentar la posición final de gran parte de los aparatos de la cabina de mando. Descubren que la tripulación habría programado el piloto automático para mantener una altitud de 600 metros. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Angelo Donadeo, experto en mantenimiento, concede una entrevista a los investigadores. Lo único que consigue decirles es que antes del accidente la tripulación estaba intentando arreglar una bombilla. Pocos días más tarde se recuperan las 2 cajas negras del avión. Los investigadores esperan que les aporten respuestas. Antes de que consigan extraer información de ellas, el ingeniero del vuelo Don Repo muere en el hospital. Ron Infantino, por su parte, recibe una noticia demoledora. Han encontrado el cuerpo de su esposa Lily debajo de una de las alas del avión. Era una persona maravillosa. Yo tenía 27 años y ella tenía la misma edad que yo. Fue mi primer amor. Ron Infantino no deja de pensar en el momento en que intercambió su asiento con Lily poco antes del accidente. Se habían cambiado los sitios por casualidad poco antes del accidente, cuando ella volvió del servicio. Ella salió despedida al pantano y murió ahogada. Él sobrevivió. El pantano resulta ser al mismo tiempo una salvación y una maldición para los supervivientes. Fue lo que salvó a la mayoría de los supervivientes, porque cuando el avión se partió en dos, el pantano absorbió toda la energía. El fango absorbió la energía y las partes del avión salieron despedidas. El agua del pantano es tan densa y está tan cargada de fango que obstruye las heridas de los supervivientes, evitando así que mueran desangrados. No obstante, sobre algunos de ellos se cierne una nueva amenaza. Sus heridas se han infectado. Han quedado contaminadas por un organismo letal encontrado en el fango negro del pantano de Everglades. Se trata de un organismo que produce una infección denominada gangrena gaseosa, capaz de matar a una persona en 2 días. La única forma de eliminar la gangrena gaseosa es en una cámara hiperbárica, un contenedor presurizado que se llena de niveles muy altos de oxígeno. El oxígeno entra con fuerza en las heridas y mata a las bacterias. 8 de los pasajeros supervivientes están infectados con gangrena gaseosa. Es necesario encontrar una cámara hiperbárica para cada uno de ellos. De otra forma, la única solución para salvar la vida de los pacientes es amputándoles la extremidad infectada. La infección del brazo de Ron Infantino está muy extendida.
Entró el doctor y me dijo, nuestro diagnóstico es gangrena gaseosa. Tenemos que amputarle el brazo inmediatamente o bien llevarlo a una cámara hiperbárica, me dijo. Por desgracia, la única cámara hiperbárica está en el Hospital Mercy y no está disponible. A menos que los doctores encuentren una cámara pronto, Ron Infantino perderá un brazo. Mientras los doctores buscan una cámara para Ron Infantino, los investigadores examinan los restos del avión. Hacen pruebas de los mandos del avión, de los motores, de los aparatos y de sus sistemas eléctrico e hidráulico. El avión era prácticamente nuevo. Estaba en unas condiciones perfectas. No se encontró ninguna razón mecánica que pudiera haber provocado el choque. De hecho, algunas de las piezas del avión estaban en tan buen estado que la Junta de Seguridad las devolvió a Eastern Airlines para que las instalaran en otros aviones de su flota. Finalmente aparece una cámara hiperbárica para Ron Infantino en una base marítima de Ciudad de Panamá. Lo introducen en la cámara durante 40 horas. El oxígeno presurizado mata a las bacterias y eso le salva la vida. Señores, tenemos que investigar 3 posibles causas del accidente. Un avión último modelo se desplomó 600 metros sin que la tripulación se diera cuenta. Los investigadores saben que el avión estaba mecánicamente perfecto. Ahora se concentran en otras posibles razones que expliquen un descenso tan pronunciado sin que la tripulación se diera cuenta. En lo alto de la lista, incapacidad ligera del piloto. La autopsia del capitán Bob Loft desvela algo terrible. Tenía en el cerebro un tumor de gran tamaño que no le habían detectado. Le estaba oprimiendo la parte del cerebro responsable de la visión. Sus historiales médicos revelan que entre los 50 y los 52 años, la visión del ojo izquierdo del piloto se había deteriorado a gran velocidad. Los médicos creen que es posible que la visión periférica del capitán se hubiera reducido. El tumor podría haber creado puntos ciegos. Su atención se habría centrado en el interruptor luminoso que no funcionaba, por lo que es posible que no se hubiera percatado de los extraños indicadores de su altímetro. Seguimos a 600 metros, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Los investigadores intentan obtener la mayor información posible sobre el capitán Bob Loft. Entrevistan a gente que lo conocía y revisan al detalle su historial médico. Los investigadores llegan a la conclusión de que la familia y los amigos del capitán Loft sabían que tenían una visión perfecta. Solía tirar al blanco, disparaba sobre todo a palomas que son un blanco muy pequeño. Los historiales médicos del capitán Loft demuestran que hacía poco tiempo que había pasado un examen médico a raíz del cual le habían prescrito lentes correctoras para volar. Sin embargo, las pruebas no apoyan la idea de que tenía la visión gravemente afectada. Tenía 55 años. ¿Y quién llega a los 55 sin usar gafas para leer de cerca? Muy poca gente. El doctor Joe Davis, que se encargó de la autopsia, me contó que a pesar de que el tumor estaba ejerciendo presión sobre las zonas de su cerebro encargadas de la visión, no había razón para pensar que ya habían empezado a notarse esos efectos. Cree que eso no tuvo nada que ver con el accidente. Los investigadores siguen sin saber por qué el vuelo 401 empezó a descender. Pon el piloto automático. Vale. ¿Es posible que hubiera fallado el piloto automático que tenía que haber mantenido el avión a 600 metros? Los ordenadores del avión sobrevivieron al accidente, así que fue posible extraerlos y examinarlos. 11 días después del accidente se instalan los ordenadores del piloto automático en otro avión de TriStar. Este nuevo avión recorre la misma ruta que el vuelo 401. El piloto automático mantiene este avión a 600 metros. Entonces, ¿por qué no lo hizo la noche del accidente? Los investigadores tendrán que explorar otras pistas para averiguarlo. Hay otra pregunta que sigue sin respuesta en esta investigación. ¿Por qué la torre de control de Miami no avisó a la tripulación de que su avión se estaba cayendo? En el aeropuerto de Miami se acababa de instalar el primer radar tridimensional de todo el mundo. Eso significaba que el controlador Charlie Johnson conocía la ubicación, la altitud y la velocidad del vuelo 401.
Los investigadores analizan las grabaciones de las conversaciones de Johnson y descubren que la noche del accidente otro avión había exigido la mayor parte de su atención. El avión 607 de National Airlines se disponía a aterrizar justo antes del vuelo 401. Aquel vuelo estaba teniendo otros problemas con el tren de aterrizaje. La pista de aterrizaje 9 va a requerir la atención de bomberos y de ambulancias inmediatamente. Mientras se centraba en la emergencia de aquel vuelo, Charlie Johnson pasó el caso del vuelo 401 a otro controlador aéreo. Pero cuando el vuelo 607 realizó su aterrizaje de emergencia, el otro controlador aéreo llamó a Charlie Johnson y le devolvió el vuelo 401. Te devuelvo el vuelo 401 de Eastern, tren de aterrizaje del Morro poco seguro. No. En aquel momento el vuelo 401 ya estaba sobrevolando el pantano. Johnson estaba gestionando otros 5 aparatos y también se ocupaba del momento posterior al aterrizaje de emergencia del que se encargaba. El vuelo 607 ha aterrizado sin problemas. Los camiones de bomberos... Entonces se dio cuenta de que la altitud del vuelo 401 había descendido hasta los 270 metros. Los radares aún funcionan como entonces, pero en aquellos años el resultado era peor. El modo costa era un fenómeno muy conocido. A veces perdías el objetivo durante 2 o 3 minutos porque no recibías información sobre su altitud. Primero el radar te da una altitud extraña y después vuelve a indicar la altitud que debería. Pero el controlador pensó que aquello no era normal y eso dice mucho de él. Charlie Johnson decidió establecer contacto con el vuelo 401. Vuelo 401 de Eastern. ¿Cómo está yendo todo? Bien. Nos gustaría regresar y aterrizar. Vuelo 401. Gire a la izquierda, dirección 180. Tras esta breve conversación, Charlie Johnson da por hecho que no hay ningún problema. Vuelo 401 de Eastern. ¿Cómo está yendo todo? Los investigadores concluyen que en aquel momento el controlador aéreo Charlie Johnson era el único que podía haber visto que el avión estaba perdiendo altitud. ¿Por qué no había comunicado esa información a la tripulación? Las reglas del gobierno de Estados Unidos para controladores aéreos nos dan la respuesta. Simplemente porque hacerlo no formaba parte del trabajo de un controlador. En el momento del accidente, la Administración Federal de Aviación exigió a los controladores aéreos que mantuvieran una separación entre los aviones. Ni siquiera tenían la tarea de mantener la altitud del avión de pasajeros con respecto al suelo. Ahora los investigadores intentan determinar cómo es posible que el propio sistema de emergencia del avión no hubiera avisado a los pilotos del peligro cada vez mayor al que se enfrentaban. El L-1011 está dotado de una alarma que suena si el avión supera 75 metros por encima o por debajo de la altitud marcada por los pilotos. Cuando los investigadores escuchan la grabación contenida en la caja negra, oyen claramente el sonido de la alarma en la cabina de mando cuando el avión bajó hasta los 525 metros. ¿Has oído eso? ¿Por qué no lo oyeron? Los investigadores estudian detalladamente la transcripción de la grabación de la cabina para intentar comprender por qué no escucharon la alarma. Lo estás poniendo mal, ¿no? Yo creo que es cuadrado. Los investigadores se dan cuenta de que justo antes de que sonara en la cabina de mando la alarma que avisa a la tripulación de que el avión está volando demasiado bajo, los 2 pilotos estaban completamente absortos con la luz del tren de aterrizaje. Gracias a esta conversación, los investigadores también descubren que el ingeniero de vuelo estaba abajo, en el agujero infernal. El aviso sonó por un altavoz que estaba en su puesto de trabajo. Los investigadores empiezan a darse cuenta de que los 2 pilotos no escucharon una alarma perfectamente audible porque estaban concentrados en resolver otro problema. La alarma que se escucha claramente en la grabación de voz de la cabina de mando no se registró en las cabezas de los hombres que estaban en la cabina. No porque no estuvieran prestando atención, sino porque estaban concentrados en otro problema, algo muy habitual en los humanos. Los investigadores se centran ahora en la distracción de la tripulación como la causa más probable de aquel accidente. Hay varios aparatos que habrían indicado que la altitud se estaba reduciendo. La pregunta más importante era, ¿por qué los pilotos estaban tan absortos que ni siquiera miraron al panel de los indicadores? Tenían que haberse fijado en las personas, tenían que haberse fijado en la interacción entre ellas, tenían que haberse fijado en por qué nadie estaba prestando atención al avión cuando empezó a caer en picado 600 metros. Era un aspecto intocable en 1972. Los investigadores entrevistan a varios pilotos y realizan un descubrimiento sorprendente. Los pilotos admiten que han confiado mucho en los modernos pilotos automáticos de sus aviones.
es posible que se hayan vuelto demasiado dependientes de la tecnología. Pon el piloto automático. Bien. Los investigadores sospechan que la tripulación del vuelo de Eastern confiaba tanto en su piloto automático que no prestaron la atención debida a los aparatos de medición. A ver si puede sacar esa luz. En cuanto encendieron el piloto automático, ninguno de los pilotos prestó atención a dirigir el avión. Todavía tenemos que averiguar por qué el avión cayó en picado. Los investigadores no han conseguido determinar todavía el dato más importante. Si el piloto automático estaba funcionando, ¿por qué el avión se estrelló en el pantano? ¿Le hemos hecho algo a la altitud? ¿Cómo? La conversación que mantuvieron los pilotos demuestra claramente que no iniciaron el descenso de forma deliberada. Seguimos a 900 metros, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, ¿por qué se produjo el accidente? La respuesta llega de forma totalmente inesperada durante la vista pública que la Junta de Seguridad lleva a cabo en Miami 2 meses después del accidente. Antes de la vista, un piloto de Eastern Airlines llamado Daniel Gellert escribió al presidente de la Junta de Seguridad para ofrecerle testificar en su propio nombre. Daniel Gellert había volado en el TriStar L1011 y había percibido algunas anomalías. El mundo del pilotaje de aviones en 1972 era muy hostil y un piloto no podía reunirse con el jefe de pilotos y su flota, levantar la mano ante la Junta de Seguridad y decir: un momento, yo también tengo una experiencia que contar, porque las líneas aéreas eran más cerradas que hoy en día. Daniel Gellert declara durante la vista que durante un vuelo reciente en el TriStar accidentalmente se le había caído un mapa al suelo de la cabina de mando. Al agacharse para recogerlo, empujó ligeramente con el codo la palanca de mando. Se dio cuenta inmediatamente de que aquello había afectado al piloto automático del avión. La parte del piloto automático que controlaba la altitud se había apagado. La Junta Nacional de Seguridad descubre que otros pilotos han tenido la misma experiencia que Daniel Gellert. De hecho, 17 días después del accidente, Eastern Airlines colocó un aviso en uno de los tablones de la compañía. Y también se lo envió a todos sus pilotos de TriStar. El boletín avisaba sobre el peligro de golpear por accidente la palanca de mando. Uno de los cambios que hemos introducido en todos los aviones actuales es un sencillo interruptor de presión, de forma que si necesitas coger los mandos inmediatamente no tengas que perder el tiempo en el panel apagando el piloto automático, sino que simplemente agarres los mandos y el piloto automático deje de funcionar. El grabador de datos del avión le revela a los investigadores el momento preciso en que la altitud del avión empezó a caer. Las 11:37 y 8 segundos. Al estudiar la transcripción de la grabación de voz, los investigadores se hacen una idea de qué estaba sucediendo en la cabina de mando en aquel preciso instante. Baja y comprueba si sale la maldita rueda del morro. Los investigadores creen que cuando el capitán Love se giró para hablar con el ingeniero de vuelo, golpeó el volante. Lo hizo con la suficiente presión para desactivar la función del piloto automático que había estado controlando la altitud del avión. Sin que nadie se percatara, un simple golpecito al volante había iniciado un descenso gradual. Aquella noche no brillaba la luna, por lo que los pilotos no tenían ninguna pista visual que les dijera que estaban cayendo. Se determinó que, con un simple golpe, era posible llegar a quitar el piloto automático. Es decir, que en el curso de preparación no se lo enseñaron. Un director del centro de preparación de Eastern Airlines revela finalmente que antes del choque en el pantano de Everglades nunca se había enseñado a los pilotos que un simple golpe podía desactivar el piloto automático. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte llega a una conclusión ejemplar. El choque del avión fue debido a un error del piloto. La tripulación estaba distraída, no manejó bien los complicados indicadores del avión y además no había recibido la formación adecuada. El accidente del vuelo 401 de Eastern fue crucial en la historia de la seguridad de los aviones y durante 10 o 15 años no nos dimos cuenta de que la forma en la que actuábamos en la cabina y la concentración que teníamos no solo no era correcta, sino que era peligrosa. Los investigadores también realizan un descubrimiento descorazonador. Cuando examinan el indicador luminoso del tren de aterrizaje del morro del avión, advierten que la bombilla del interior estaba quemada.
Dale, baja el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje del vuelo 401 sí estaba desplegado. El avión podía haber aterrizado. La única pieza que fallaba era una bombilla de $12. Harán falta varios años para desenmarañar todo el legado del vuelo 401. A largo plazo servirá para cambiar la preparación que reciben los pilotos y la forma en la que se investigan los accidentes. Pero antes de ese día, el caso del vuelo 401 de Eastern Airlines dará un giro muy extraño. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte considera que la investigación sobre el vuelo 401 de Eastern Airlines está cerrada. Se presentan varias sugerencias para evitar accidentes similares. Entre ellas, introducir nuevas normas en la preparación de los controladores aéreos para que estos avisen a los pilotos cuando se están acercando demasiado al suelo. No obstante, 4 años más tarde, se descubre que todavía faltaba por aprender la lección más importante del accidente del vuelo 401 de Eastern Airlines. En 1977, dos 747 chocaron en una pista de aterrizaje en Tenerife. Fue el accidente aéreo más grave de toda la historia. Y ahora, despegamos. Muy bien, adelante. 736, seguimos instrucciones. Pista despejada. Aquel accidente fue provocado por una serie de fallos de comunicación dentro de la cabina. ¿No ha salido de la pista el avión de Panam? Se estimó que el 70% de los accidentes se debían a errores de los pilotos. Estos dos accidentes, el de Tenerife y el del 401, tienen en común que su tripulación se estaba dedicando a hacer bien una única tarea, sin darse cuenta de que son humanos, sin darse cuenta de que hay muchas cosas que pueden salir mal si uno se olvida de cómo fallan las personas. A finales de la década de los 70, la NASA empezó a explorar una nueva ciencia del comportamiento ideada para reducir los errores de los pilotos. Prestad también mucha atención a lo siguiente. Se denomina CRM, o gestión de recursos de cabina. La gestión de recursos de cabina significa simplemente que no es posible que un piloto haga una cosa y que los demás hagan lo mismo. Significa que el capitán tiene que ejercer de líder, escuchar e interactuar con los miembros de la cabina subordinados a él, y los miembros subordinados tienen que obedecer. Varias décadas más tarde se habla en todo el mundo del vuelo 401 en clases de aviación como ejemplo de una mala gestión de recursos de cabina. El problema fue que no les enseñamos a Bob Loft, ni a Albert Stockstill, ni a ninguno de aquellos hombres que cuando algo va mal, la primera responsabilidad del comandante es mantener el control de la nave, y que eso debe hacerlo él mismo o asignárselo a alguien. Subimos a 600 metros. ¿Quieres que lo dirija yo, Bob? ¿En qué frecuencia nos quería oír, Bert? 1.28.6, señor. Hablaré con él. En el vuelo 401, el capitán Loft no especificó quién debería hacer cada tarea. En su lugar, los 3 miembros de la tripulación se dedicaron al mismo problema. Bob, ¿puedes mover un poco la luz? Primero sácala un poco y después métela con un golpe seco. El copiloto pilotaba y el capitán daba órdenes desde el asiento izquierdo, así que los objetivos ya se estaban cruzando. Está justo encima de la roja, ¿verdad? Sí, pero no le llego desde aquí. Había un interruptor luminoso que el capitán no podía alcanzar y el copiloto sí, pero el copiloto estaba dirigiendo el avión. La situación se presta a un problema grave. ¿Y entonces qué? Nunca les enseñamos cómo debían actuar en equipo. Hoy en día la gestión de recursos de cabina también enseña a la tripulación a no sentirse intimidada por el carácter de uno de sus miembros. ¿Tienes un pañuelo o algo así para ponerlo mejor? ¿Algo que me pueda servir? Tú baja y comprueba si esa maldita... No sale, Bob. Es decir, si el principal responsable está teniendo algún problema, en este caso con la bombilla... Vale, entonces prueba hacia un lado. Y eso le enfada mucho y el copiloto ha empeorado el problema, el copiloto también se va a sentir incómodo con lo que ha hecho. No sé por qué no sale este interruptor. A Don Ripo no le hace ninguna gracia tener que bajar para intentar resolver el problema. No ve nada y tiene que subir para comunicarlo. No lo veo. Están todos tensos. ¿No está alineado? No lo veo. Y cuando una tripulación se pone tan tensa, no se trata de girarse y decirle al capitán, no deberías haber hecho eso. Pero esto es algo que con el tiempo se ha aprendido sobre seguridad aérea y que hemos podido enseñar a otras empresas. El gran legado del vuelo 401 es aprender a delegar ciertas tareas en la cabina. El resultado es la reducción del número de accidentes. Aquel choque también tuvo otras secuelas más extrañas.
Al parecer, durante un tiempo la tripulación del vuelo 401 persiguió a otros vuelos de Eastern Airlines. Durante un tiempo después de aquel accidente, la tripulación y los pasajeros de otros aviones aseguran haber visto apariciones muy reales de la tripulación del vuelo 401. Muchos de los fantasmas se aparecieron en aviones que llevaban piezas recuperadas del vuelo 401. Las historias de estos fantasmas se extendieron rápidamente. Un libro dedicado íntegramente a aquellas historias sugiere que los fantasmas se aparecían para proteger de posibles percances a los pasajeros y a la tripulación. La reacción oficial de Eastern Airlines acerca de aquellas historias de fantasmas fue la de negarlo taxativamente en público y en privado, con un cierto pánico. Al final se producen tantas apariciones de fantasmas que la compañía Eastern Airlines decide extraer las piezas del 401 de todos los aviones en los que las había incorporado. Ninguno de los supervivientes de aquel accidente olvidará nunca el miedo que vivieron en el pantano de Everglades aquella noche. Ahora, 35 años después, muchos de ellos regresan a Everglades con el objetivo de reconocer los heroicos esfuerzos de Bob Marquis. Es para ti, gracias por todo. Estamos hoy aquí para valorar y dar las gracias. Muchos de los supervivientes siguen hoy con vida porque Robert Marquis estaba allí con su hidrodeslizador. Robert vio cómo se estaban ahogando y decidió salvar a los que podía. Robert Marquis es la clase de persona que quiero pensar que todos seríamos si nos viésemos en una situación similar. Para hacer lo que hizo tuvo que sacar un coraje especial. Él fue uno de los verdaderos héroes de aquel accidente.